Bienvenidos al taller sobre inteligencia artificial. En esta oportunidad vamos a aprender, comentar acerca de ideas, propuestas, proyectos, herramientas de inteligencia artificial que nos pueden ser útiles en contextos laborales, en contextos de enseñanza, aprendizaje y en todos los contextos en general. ¿Cuál va a ser el itinerario que vamos a seguir en este taller de larga duración? Vamos a fragmentarlo en 2 o 3 etapas y los vamos a dejar invitados a lo largo de todas estas instancias a responder preguntas. Vamos a ir planteando también desde ámbitos de teoría, vamos a hablar acerca de usos educativos de la inteligencia artificial. Voy a proponerles ejercicios que espero que cada uno de ustedes, si quieren en realidad poner a prueba lo que vamos aprendiendo, los invito a realizar y que puedan con ello luego volver también a este video o a los siguientes a señalar sus dudas, consultas, comentarios, aprendizajes. Vamos a ver distintas herramientas de inteligencia artificial disponibles, desde las más utilizadas como ChatGPT y Claude, hasta otras menos reconocidas y que podemos también ir integrando a nuestro diario quehacer. Vamos a dar algunas orientaciones respecto de cuáles son las formas recomendadas para interactuar con la inteligencia artificial y vamos a llegar al final de este taller a ser capaces de crear nuestro propio asistente con inteligencia artificial. Vamos a personalizar los GPTs, vamos a crear estos bots, chatbot o herramientas finalmente con inteligencia artificial al servicio de nuestras necesidades, independiente de si somos profesores, si somos estudiantes o si somos cualquier profesional que finalmente está motivado por integrar estas nuevas herramientas y al menos evaluar si sirven o no para las funciones que realizamos. ¿Cuál es la trayectoria que les propongo? Este taller lo he creado principalmente pensando en un usuario que puede partir desde la ignorancia total de las herramientas de inteligencia artificial hasta llegar al momento de crear un GPT o bot o asistente. Si se encuentran ustedes en alguna etapa intermedia, ya sea interactuando con preguntas o con solicitudes o con instrucciones básicas o inclusive creando sus primeros asistentes virtuales, GPTs o bots, también creo que les puede ser útil. ¿Por qué? Porque vamos a ir finalmente poniendo a prueba esta herramienta, vamos a ir tensionando sus utilidades, sus funciones y intentaremos y llegaremos finalmente, les aseguro que así va a ser, a llegar a poder controlar los grandes problemas de la inteligencia artificial, que en concreto pueden llegar a ser sistematizados o sintetizados en errores, alucinaciones, sesgos. Nunca vamos a poder eliminar por completo esas problemáticas, pero sí vamos a poder llegar a controlar, mitigar o al menos también a saber darnos cuenta de cuándo aquello está ocurriendo. Vamos a poner la pregunta sobre la mesa y los invitamos a ustedes a contestar, independiente de cuándo vean este video. ¿Qué tipo de interacción tienen ustedes? ¿Cuál es el acercamiento con el que ustedes están planteando la relación con la inteligencia artificial? ¿Son aquellos que tuvieron una mala experiencia y rechazaron finalmente interactuar con la inteligencia artificial? ¿Son aquellos que le hacen preguntas a la inteligencia artificial? ¿Le dan tareas? ¿Tratan de eliminar alguna de sus funciones y tareas atribuyéndoselas ahora a la inteligencia artificial? ¿O están creando ya sus asistentes, sus bots, para colaborar con alguna de sus funciones? Ubíquense allí en esta trayectoria ascendente hacia la que todos vamos a llegar y, por supuesto, les dejo plantear la siguiente pregunta. ¿Están suscritos a alguna de estas herramientas, ya sea de pago o no pago? ¿Están inscritos, se han registrado con su correo electrónico o con su teléfono o de alguna de las maneras en que les permita el registro? ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, Perplexity, Meta. Bueno, esta última
se instaló en nuestros celulares sin permiso, allí vino a anidarse en nuestro WhatsApp, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook. Así que aun cuando alguno de ustedes haya definido no tener inteligencia artificial o no relacionarse con ella, ya la tiene allí en su teléfono móvil, inserta sin su autorización. Bien, cada una de estas herramientas, seguramente si ustedes ya son cercanos a la inteligencia artificial conocen una o todas ellas, han tenido relación. Al menos han escuchado hablar de ChatGPT porque es la más reconocida a nivel mediático, pero estamos invitados y convocados a ponerlas a prueba todas y poder ir explorando cuáles son sus características, límites y funciones. Yo los invito, si estamos ya en esta trayectoria y si se han animado a llegar a este minuto del video, los animo a que se inscriban en cada una de ellas. ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, Perplexity y también la IA de Meta. Vamos a ver que cada una de ellas tiene una característica particular que podemos explorar y explotar y podemos tensionar y podemos evaluar también de manera comparativa. La segunda pregunta, tercera y cuarta que les quiero plantear y los animo, ojalá, bueno, si alguno quiere ir inclusive a responder a ese código QR, que es donde yo estoy reuniendo las respuestas que nos están dando distintos participantes en estos talleres, considerando que este mismo taller yo lo dicto de manera presencial y también de manera online, a libre disposición. Y a todos aquellos que se han ido animando, los invito a que compartan sus respuestas, o al menos en este video, o las reflexionen. ¿Para qué han utilizado la inteligencia artificial? ¿Han usado alguna vez un GPT? ¿Saben lo que es un GPT? ¿Has creado GPTs? Eso me permite a mí ir sabiendo quién es la audiencia, si ya están en un nivel avanzado de utilización de GPTs o si todavía ni siquiera los conocen y nunca han escuchado de ellos o todavía no saben para qué pueden llegar a servir. Plantéense respecto de esas preguntas. Al finalizar el taller, todos los que lleguen al final van a saber crear GPTs y no van a tener la necesidad de pagar la cuenta de ChatGPT, los $20 mensuales, para la creación de esta herramienta. Y se van a dar cuenta que sirve desde ayudarles a redactar sus correos hasta ordenar información compleja de carácter laboral y que puede llegar a permitir una de las utilidades que tiene, llegar a aliviar tiempo invertido en las tareas, pero también la principal, llegar a mejorar las tareas que ustedes están realizando. Todo de manera ética, responsable y por supuesto siempre siendo nosotros los que están a cargo y el control, teniendo el control de lo que emerge de la inteligencia artificial. Opciones para usar inteligencia artificial. ¿Cómo se posicionan ustedes respecto de estas herramientas? ¿De una manera casual o de una manera sistemática profesional? Vamos a llamar casual cuando le planteo preguntas, cuando tengo interacciones aisladas, cuando lo uso para temas lúdicos, haciendo preguntas de cualquier índole, para temas puntuales, de manera muy, muy, muy esporádica, cuando le pido, por ejemplo, también ayuda en alguna revisión o la utilizo como preguntas del futuro. ¿Qué va a suceder en el resultado de tal partido de fútbol? ¿O quién va a ganar la próxima Olimpiada en algún deporte? ¿O qué es lo que va a suceder con mi propia vida? Eso suele estar presente también inclusive en algunos artículos de prensa. Por supuesto, todos ellos están basados en una manera probabilística y siempre va a arrojar una respuesta, pero no tienen por qué ustedes ni creer ni considerar que ese tipo de interacciones y preguntas que se le hacen a la IA están correctas. Más aún, últimamente hemos visto acá en Chile que la prensa suele estar sacando afirmaciones tales como le preguntamos a la IA, a veces ni siquiera revelan cuál de ellas, cuál era la carrera más difícil, cuál era la carrera más fácil. Le preguntamos a la IA ¿cuál de estos personajes históricos es el más relevante?
La IA va a responder a partir del conjunto de datos con los que fue entrenado y también a partir del conjunto de información que ya conoce del usuario que le está preguntando. En el fondo habla más de los sesgos de entrenamiento y de los sesgos del propio individuo que está haciendo la consulta que de la verdad. Pero esa forma casual, humorística a veces, de juego, inclusive puede ser útil. Puede ser útil para aprender, puede ser útil para comenzar a relacionarse con la inteligencia artificial. También los invito a hacerlo, pero deben saber que existe otra forma, una forma sistemática, profesional, laboral, que puede llegar a servir para estudiar, para enseñar, para aprender. Y aquí ya implica procesamiento de información, categorización de información, aplicación de formatos y estructura, pueden inclusive también asumir la creación, elaboración, ejecución de tareas que pueden ser rutinarias con una buena instrucción. La IA puede también ejecutarlas y también se pueden desarrollar propuestas a partir de instrucciones estructuradas. Esto es ya un trabajo y una relación y un vínculo mucho más formal con la inteligencia artificial, donde no la estamos utilizando de adivino, donde no la estamos utilizando como la fuente o almanaque de la verdad, sino que la estamos utilizando como un colaborador de nuestras funciones y tareas. Usos de la IA. Les planteo nuevamente un par de preguntas. ¿Usamos la IA para temas superfluos, donde no importa la calidad del resultado? Porque si es así, sigan usándola de la manera que quieran. Si le están pidiendo imágenes graciosas de algún político norteamericano o nacional o de alguna figura pública, bueno, no tiene ningún tipo de connotación o relevancia a no ser que estén haciendo una imagen que pueda causar daño a la persona que está siendo allí retratada, como sabemos que también se ha realizado. Ese tipo de uso tiene sus riesgos. Si algunos creen que eso simplemente puede ser para la risa, para temas vinculados a un pasatiempo, pero también podemos llegar a entender y debemos asumir que esa forma de utilizar la IA también puede llegar a causar mucho daño y tiene y debe y está encaminándose a estar también regulada. La otra opción, que es la invitación a la que yo les llevo en esta oportunidad y en este canal, es el uso de la IA para temas laborales, para ámbitos educativos, para temas profesionales. Hemos estado realizando este último mes una serie de entrevistas. Llevamos ya aproximadamente 25 entrevistas a profesionales que usan la inteligencia artificial en sus labores, en su disciplina, en su profesión. Ingenieros, abogados, químicos, profesores, una gran cantidad de profesores, profesionales de las más diversas índoles, fotógrafos, publicistas, periodistas, que nos han dado su testimonio de cómo la IA ha venido a aportar en el desarrollo profesional, en la ejecución de ciertas tareas y labores diarias, periódicas, frecuentes. Ese es el punto y ese es el foco en el que vamos a seguir avanzando. Insisto, tanto si somos un profesional que está utilizando o queriendo empezar a utilizar la IA, un estudiante o un profesor. Vamos a ir abordando distintos ejemplos que reflejan el uso de la IA en estas tareas. Uso serio, formal, laboral, educativo, debemos aprender a dialogar con la inteligencia artificial. Esa es nuestra primera tarea. Debemos aprender a relacionarnos con esta herramienta. Debemos interiorizarnos sobre sus características, sobre sus límites. Debemos saber también que existe algo que se llama alucinación, error, sesgos o los tres monstruos de la inteligencia artificial. Debemos aprender estrategias para mitigar los problemas de la inteligencia artificial. Sabiendo que existen, también debemos saber que existen fórmulas a partir de las cuales podemos disminuir esas problemáticas. Debemos aprender a verificar la veracidad de la información que nos entrega. Idealmente debemos también ser los que aportan información de contexto amplia, robusta, sistemática, con todas las credenciales de credibilidad que le permita a la IA finalmente poder desarrollar, ejecutar una tarea de la mejor forma posible. Solo debemos validar la información que emerge de la IA
cuando cumplen los requerimientos y cuando hemos hecho ya los checks de verificación. Aún no tenemos con nosotros una inteligencia artificial infalible. ¿Qué son los prompts? Es necesario entonces aprender a escribirlos. Con ellos vamos a optimizar la comunicación con la inteligencia artificial. Desde mi perspectiva, no sirve ni copiar ni compartir prompt. ¿Por qué? Porque el mejor prompt es el que elaboremos nosotros mismos luego de una secuencia de conversación. Se requiere personalizarlos, adecuarlos a los objetivos. Hay distintas estructuras de prompt, hay distintas formas a partir de las cuales podemos elaborar un prompt. Voy a dejar aquí citados y referenciados modelos que nos han comentado y que nos han explicado algunos de nuestros entrevistados, como Javi Badía, por ejemplo, que nos hablaba de una fórmula que él bautizó como Forcate. Y también vamos a citar a la fórmula que nos comentaba Marcelo Ortiz, que nos hablaba de una fórmula a partir de la cual era muy, muy, muy relevante, además del contexto, además de todos los elementos estructurales de la tarea, el objetivo pedagógico con el que estoy diseñando una actividad de aprendizaje. Esas son alternativas válidas y que son necesarias de conocer, de explorar, de probar. En esta sesión vamos a ir comprendiendo que vamos a acercarnos cada vez más a ser desde principiantes a expertos escritores de prompt, pero en diálogos fluidos con la inteligencia artificial. Aquí, por lo tanto, no vamos a encontrar una guía definitiva del prompt, no vamos a encontrar que este es el mejor prompt para obtener el mejor resultado en docencia, en evaluación, en resultados de aprendizaje, en diseño de programas de asignatura, en planificaciones, sino que vamos a ir construyendo esa secuencia de instrucciones que finalmente nos van a permitir obtener un buen resultado de estas máquinas. Estas máquinas hablan de cierta forma, se comunican, fueron programadas de cierta manera y nosotros debemos ir aprendiendo a comunicarnos de manera clara, precisa, específica, aportarle contexto, indicarle con claridad en qué forma queremos que nos entregue el resultado y, por supuesto, proveerle todo lo que sea posible de insumo para que no equivoque el camino y para que pueda encauzar la respuesta y el resultado hacia donde yo necesito y requiero. Prompt. En primer lugar, vamos a entender que son un conjunto de instrucciones proporcionadas a un modelo de inteligencia artificial para que logre generar un producto, una tarea, una respuesta. También pueden incluirse preguntas, descripciones, tareas, sirven como guía para que el modelo de inteligencia artificial, cualquiera sea el que estemos ocupando, nos entienda. Como ustedes pueden ver allí, se señala que entre las opciones está la posibilidad de plantear preguntas. Me van a oír acá y en distintos videos de este canal, y yo señalo que no es buena idea hacerle preguntas a la inteligencia artificial. Lo mejor es plantearle tareas claras, específicas, insumos, formatos de salida y un conjunto de elementos que le permitan finalmente contextualizar el trabajo que va a entregar. Los prompts que nosotros escribamos, este nombre que se le ha atribuido a la fórmula de comunicación que tenemos con la máquina, deben ser claros, deben expresarse en forma precisa, comprensible, tanto por la máquina o imaginen que también ustedes estuvieran dando esa instrucción a un ser humano. Nuestra forma de comunicación debe también finalmente mejorarse con el objeto de que la máquina nos entienda. Debemos aportar contexto, proporcionar información relevante para que la tarea se ejecute. Debemos aportar detalles que le permitan a la máquina finalmente encontrar el camino. Objetivo, definir claramente el propósito de la instrucción que le estoy dando. También debemos establecer límites, restricciones, condiciones específicas. Eso le ayuda a la máquina a poder finalmente entregar una buena respuesta. Si le indicamos formato, el formato va a tener ya una característica dada por nosotros. Si no lo indicamos, se va a comportar de manera aleatoria y nos va a entregar un día
con el mismo prompt nos va a entregar una tabla, una lluvia de ideas, un párrafo y se va a comportar finalmente de manera aleatoria. Y debemos, por supuesto, aplicar lenguajes apropiados, terminologías adecuadas al tema, para que pueda más aún contextualizarse y poder ubicarse en este mar, millones de informaciones que tiene a su haber, poder finalmente apuntar todos sus dardos al conocimiento, a la fuente de información correcta y con ello poder procesarla y entregarnos una respuesta, una tarea. ¿Por qué nos sirven los recetarios de PROM? Esa es una pregunta que nos vamos a plantear y que nos vamos a dar cuenta de que la principal razón por la que nos sirven es que en realidad el mejor PROM lo va a construir usted, porque solo usted sabe todas las características que se requieren, todo el contexto. Por supuesto, si usted utiliza un PROM dado por otra persona, o copia un prompt, va a obtener algo que se asemeja, que es similar al resultado que obtuvo la otra persona, pero no va a responder necesariamente a lo que usted anda buscando. Y además, que con una misma instrucción vamos a poder siempre tener distintos resultados y eso debemos aprenderlo. Un mismo prompt no arroja el mismo resultado, ni siquiera en el mismo modelo, ni siquiera en la misma conversación de usted con una misma herramienta. Vamos a dar acá un ejemplo muy básico. Prompt, crear una imagen de persona feliz. Aquí le dimos esta tarea, prompt o frase que entiende la herramienta como una tarea a Copilot de Microsoft, a Meta que está en WhatsApp, a Meta que está por web, a Meta que está en Facebook y a ChatGPT que trabaja con DALL-E. Fíjense la diversidad de ejemplos que nos entrega de respuestas de imágenes que responden a la solicitud de una imagen de persona feliz. Un niño, una caricatura, un hombre con las manos abiertas, una persona cocinando galletas al parecer, un hombre en la cima de la montaña, un hombre sonriendo a la cámara, una niña sonriendo a la cámara. Todas esas distintas interpretaciones nos entregó la herramienta, distintas herramientas pusimos a prueba acá, y si le seguimos preguntando, si seguimos, volvemos a pedir la misma acción, nos va a volver a entregar una respuesta distinta a la que ya nos entregó. Por esa razón, debemos saber y ser conscientes de que cuando usamos un prompt, que me puede haber pasado a una persona, ese prompt nos va a arrojar el mismísimo resultado en mi herramienta de inteligencia artificial, porque además de todos los datos que tiene en su base de entrenamiento, también están incidiendo en su respuesta mis propias interacciones previas, sobre todo cuando estamos con herramientas que recuerdan y tienen memoria de activación, como lo es ChatGPT de DALI, que recuerda qué imágenes nos gustan, cuáles no nos gustan, qué tipo de imágenes nos gustan. Entonces, a partir de aquello y de las memorias, vamos a hablar después de las memorias de ChatGPT, van entregando una respuesta. Entonces, punto uno, el escenario de prompt no sirve para obtener respuestas equivalentes. Sí hay elementos que son aquí estructurales, por supuesto. Al parecer la sonrisa es lo más estructural del concepto feliz. Por tanto, la mayor parte o todos tienen una enorme sonrisa en sus rostros y ese es el elemento que está estructurando el concepto. Pero esta misma diferencia es la que vamos a encontrar en todos los resultados que nos entregue la inteligencia artificial. Sé que la mayoría de ustedes se encuentra aquí en el video simplemente con una actitud pasiva, quizás cruzados de brazos, mirando qué es lo que estoy diciendo. Pero los invito para que este video y este ejercicio sea realmente útil para ustedes, a que realicen esta actividad, que detengan el video, que realicen la tarea muy brevemente, o al menos la dejen guardada un screenshot de pantalla para después. Elijan una inteligencia artificial de uso frecuente, la que ustedes quieran. Si no han usado ninguna inteligencia artificial, vayan a la de Meta, que ya está sin permiso y autorización integrada en su WhatsApp, o en su Instagram, o en su Facebook.
Solicítenle o pregúntenle o instruyanle que realice una acción o tarea frecuente que ustedes realizan, cualquiera sea esta. Si son docentes, bueno, pídale un plan de clase de alguna asignatura que usted ha dictado o va a dictar, pero pídanle en realidad cualquier cosa, si es para ponerla a prueba. Y pregúntense ustedes mismos cuando obtengan la respuesta. No les va a llevar más de 2 minutos, porque estas herramientas responden y no saben quedarse calladas a la velocidad, no de la luz, pero en una fracción de segundo ya tienen la respuesta allí. Y cada vez compiten por ser más y más rápida. Pregúntense ustedes y evalúen ustedes. ¿Acertó en la respuesta? ¿Se equivocó? ¿Usarían esa respuesta o parte de esa respuesta en algo formal? ¿Es muy débil? ¿Es muy general? ¿Te da confianza o te llena de dudas? Quiero que hagan ese ejercicio y podamos ir interiorizándonos en este uso de las herramientas de inteligencia artificial. ¿Cómo debería haber sido la instrucción si quisiéramos que sea formal, estructurada, óptima y que sirva realmente para fines laborales o educativos? Si imaginamos un plan de clase o cualquier actividad para clase, yo tendría que haberles señalado que seleccionen una asignatura, seleccionen una unidad, indíquenle a la inteligencia artificial, y aquí ya no a cualquiera, yo aquí ya les propondría que trabajen o con ChatGPT o con Claude de Anthropic, porque son las que tienen mejor comportamiento hasta este momento. E indíquenle a la inteligencia artificial que se comporte como experto en los conceptos básicos de dicha asignatura. Ingresen la información de la asignatura, la unidad, los materiales, algo que le permita a la IA contextualizarse, cuáles son los conceptos, cuál es la asignatura, cuál es la unidad, cuáles son los temas que se tratan en esa asignatura, cuáles son los libros que están recomendados en la bibliografía de esa asignatura. Indíquenle que ofrezca opciones para abordar la enseñanza de esa asignatura, darle el mayor contexto e información posible de la misma, indicarle que tú serás quien irá eligiendo las mejores opciones y que a partir de ello deberá ir profundizando. Aquí poniéndonos en el escenario de que si fuéramos profesores. También podríamos ponernos en el escenario de que si fuéramos estudiantes. Pero en el fondo no tiene más sentido que señalarle que este es el camino para hacer una solicitud estructurada. Si tú no eres profesor, si nunca has hecho clase, no importa. Sigue viendo el video porque te va a servir. Acá es solo el ejemplo de, de hacer una actividad de clase, que puede ser transversal para cualquier docente de cualquier ámbito de educación superior o de educación básica o cualquiera. Para poder tener buenos resultados, debemos nosotros también asumir un rol y una responsabilidad respecto de lo que le solicitamos a la inteligencia artificial. Aquí un ejemplo muy general, pero a la vez también estructurado respecto de una solicitud a la inteligencia artificial. Y aquí la indicación es: actúa como experto en contabilidad, específicamente en los principios contables básicos, tales como principio de entidad, devengo, prudencia, entre otros, y le damos un montón de otros elementos que están dados por lo que acabamos de señalar. Seleccionar la asignatura, la unidad, indicarle que se comporte como experto, ingresarle más información, indicarle que opciones para abordar la enseñanza y que vamos a seguir profundizando. Y con este elemento nosotros podemos seguir ahondando y tratando finalmente los resultados que nos entrega la IA de una manera ya formal, seria. Esto es solo un ejemplo. Es para que podamos también asumir que si nuestras preguntas son débiles, los resultados también lo van a hacer. Si nuestras preguntas no tienen mucha meditación, no confiemos en ese resultado. Si aportamos poco contexto, insumo, seguramente no es óptima la respuesta que nos va a dar, aun cuando puede llegar a ser buena, sobre todo si es un tema muy general, que no hay discusión y que está dentro de la base de entrenamiento. Si le preguntamos por filósofos griegos, les aseguro que es muy probable que la respuesta sea correcta, porque no hay discusión, fueron alimentados con esa bibliografía, pero del tema que tú estás trabajando en tu investigación, en tus tareas
reales, seguramente necesita más elementos y aportes. Vamos ahora a explorar los conceptos básicos y el impacto de la IA en el ámbito educativo. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Esta parte va a ser muy general. Vamos a explorar ciertas ideas claves que nos permitan entender en qué peldaño estamos todos ubicados y luego de que ya todos estemos en el mismo, seguiremos avanzando. Vamos a entender la IA generativa como un tipo de inteligencia artificial que produce textos, imágenes, música, video, que utiliza algoritmos avanzados y lo que también ha sido llamado como modelos de aprendizaje profundo, se ha entrenado en una enorme, enorme cantidad de datos que le permiten hablar en lenguaje natural. Simula, de hecho, la creatividad humana. Y podemos llegar a casi concebir que estamos hablando con una persona cuando nos está entregando sus respuestas, sobre todo con la interfaz que se les ocurrió utilizar, que es la de chat, que más acostumbrados que a utilizar un chat estamos nosotros y que esta herramienta nos habla a través de un chat y además también nos habla en voz. Está al alcance de todos nosotros porque se ha ido democratizando desde que ChatGPT abrió las puertas para un uso masivo, liberado. Se han ido ampliando la cantidad de IA, instrumentos que tenemos a disposición. Se dice que va a revolucionar la forma en que aprendemos, que trabajamos, en que nos relacionamos. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Ahí agregué un dibujito que hacía una forma que se ha graficado este funcionamiento interno con las capas de entrada, capas ocultas que ocurren allí, interrelaciones que desconocemos y finalmente la salida. Está entrenada en una enorme cantidad de datos, tiene esta característica del algoritmo de aprendizaje profundo y tiene también la capacidad de adaptación. La IA mejora con las nuevas entradas y la nueva retroalimentación, mejora sus resultados. Consideraciones éticas que debemos tener en cuenta a la hora de utilizar inteligencia artificial. Debemos saber que la IA ha puesto en jaque la propiedad intelectual, cuestiones sobre autoría, derechos del contenido generado, cuestiones también relacionadas con el entrenamiento que ha tenido con información que quizás no ha sido autorizada para ser ingresada a sus bases de conocimiento. También ha sido cuestionado las posibilidades de comportamiento sesgado, riesgo de perpetuar sesgos presentes en datos de entrenamiento del pasado y que a partir de una pregunta o solicitud de información pueda traer como verdad ese conocimiento que ya fue superado del pasado. Transparencia, necesidad de comprender y explicar cómo la IA genera el contenido, abrir las puertas, transparentar más esa caja negra que ocurre allá. Todos estos son elementos que están allí en la discusión respecto de las consideraciones éticas que deben estar presentes y los desafíos que tienen que también asumir las empresas generadoras de IA y los usuarios de inteligencia artificial. IA generativa en la educación. Tiene un gran potencial innovador, ya está allí, tiene una gran cantidad de ejemplos concretos de uso de la inteligencia artificial en contextos de enseñanza, en contextos de aprendizaje. Debemos saber y aprender a dar instrucciones, a comunicarnos con estas máquinas. Debemos mantener una actitud crítica, consciente de sus problemas, errores, sesgos, todas las situaciones problemáticas que están asociadas a la inteligencia artificial. Debemos entenderlo como un asistente que podemos llegar a personalizar con tareas específicas. Debemos llegar a entender la IA, creo yo, con la experiencia de uso que tengo desde que apareció con ChatGPT a la fecha y con todos los cursos que hemos podido ir tomando, perfeccionamiento, uso real, empírico, que es y se constituye en un complemento y en un facilitador de tus tareas. Debemos asumir una actitud responsable de utilización. Sabemos que existen también muchos ejemplos, como los hay buenos, también muchos ejemplos de mal uso de esta herramienta. Una, por apropiación de contenidos que en realidad no lo son, propios de la persona que lo está
firmando, y otras malas utilizaciones que tienen que ver con menoscabo a personas porque se ha falseado algún tipo de identidad con imágenes, por ejemplo, o se ha falseado también eh, la autoría o las características de plagio en canciones, por ejemplo, hemos visto ese tipo de situaciones. O sea, también tenemos múltiples ejemplos de uso responsable y óptimo, usos, mala utilización de esta herramienta. Debemos asumir la necesidad de aprendizaje continuo con todos los cambios que están surgiendo, desarrollándose en estas herramientas. Semana a semana vamos conociendo esos cambios, esas nuevas ideas, nuevos modelos, nuevas funciones, ampliación de características, así como también de velocidad y todos sus atributos. Entonces debemos saber que una vez que nos integramos al uso de la IA, es un viaje de conocimiento continuo. Estamos invitados entonces a mantener una actualización continua, frecuente, permanente, al menos de la herramienta que utilizamos de manera frecuente. Uso de la IA generativa en contextos educativos, y aquí ya vamos comenzando a aterrizar en estos ámbitos de enseñanza y aprendizaje, en el diseño de documentos relacionados con aseguramiento de calidad, en creación de contenido educativo personalizado, automatización de algunas tareas o exámenes, desarrollo de tutores cuando pensamos en el caso de estudiantes o aprendizaje, o asistentes virtuales cuando los pensamos en perspectivas generales de labores, de funciones profesionales, y generación de simulaciones educativas. Todos estos elementos los podemos ver graficados también, por supuesto, en distintos escenarios más allá de la educación. Insisto que los ejemplos que estamos dando son educativos, pero la IA puede llegar a ser útil para cualquier y para todo profesional que trabaje con información. Usos educativos de la IA. Vamos a profundizar en los que están allí marcados en rojo, pero tenemos distintos usos. Aseguramiento de la calidad, diseño curricular, tutorías, accesibilidad, inclusión, apoyo en investigación, soporte administrativo, recursos educativos personalizados, evaluación, simulación, juego, desarrollo de habilidades, análisis de rendimiento, aprendizaje adaptativo. Como les dije, vamos a profundizar en algunos de ellos. Posibles usos en el aseguramiento de la calidad para quienes se desempeñen en esas áreas. Todos estamos convocados a formar parte del aseguramiento de la calidad en el lugar donde nos desempeñemos. Hay, por supuesto, personas y áreas específicamente enfocadas en este asunto, y para ellos puede ser mayormente interesante ir descubriendo ejemplos concretos. Pero todos tenemos el desafío de trabajar por la calidad. Ejemplos concretos: revisión y mejora de documentos y procedimientos, creación y diseño de procedimientos y programas, revisión y alineación curricular, análisis de datos y resultados, redacción y mejora de informes, preparación y socialización de materiales, guías, simulación, revisión de evidencia para acreditación, para certificación, para alguna auditoría en la que estemos enfrentados respecto del mejoramiento o revisión continua de un proceso. Cuando pensamos desde el punto de vista del diseño curricular, tenemos opciones tales como creación y mejora de programas de asignatura, procesamiento de información proveniente de empleadores, integración de sellos institucionales en programas existentes, creación de programas para el desarrollo de habilidades genéricas, descripción de áreas disciplinares, identificación y definición de líneas curriculares, graduar los resultados de aprendizaje en distintos niveles, identificar brechas entre el modelo educativo y un plan de estudio, identificar áreas o ámbitos de mejora de un perfil de egreso contra guías y manuales institucionales, diseño de actividades de aprendizaje y evaluación alineadas a las metas formativas terminales, revisión y actualización de contenidos curriculares para asegurar la relevancia y actualidad, incorporación de tecnologías educativas, evaluación continua, retroalimentación, coordinación con equipos docentes para asegurar coherencia y alineación del currículum, temas vinculados a reuniones, actas, acuerdos, análisis de tendencias educativas del mercado laboral. ¿Y ustedes han utilizado alguna vez la IA para temas de diseño curricular? Si son docentes, fundamentalmente, ¿lo han usado para preparar clase?
para diseñar alguna actividad, algún instrumento de evaluación, algún programa de asignatura? ¿Ha sido parte de ustedes, de su función en la integración de la IA? Cuando uno piensa en diseño curricular desde fuera, piensa que se hace muy poco. Cuando uno ya forma parte del diseño curricular, se da cuenta que crear o mejorar programas de asignatura es uno de cientos de tareas. Esto es muy enfocado a las tareas que realiza, por ejemplo, un director de escuela, un comité curricular, los docentes, que no solo estamos allí para dictar una clase, sino que también para mejorar un programa de asignatura. Tenemos allí distintos ejemplos. También tenemos la IA en apoyo a la investigación educativa. Análisis de grandes volúmenes de datos, por ejemplo, modelos predictivos para evaluar el impacto de las políticas educativas, asistencia y revisión de síntesis literaria, de documentos relacionados con producción científica, con investigaciones. Aquí solo unos ejemplos vinculados a usos académicos de esta herramienta. Generación de idea o ideación, muy útil para esa función. Revisión de literatura, contrastar, identificar ideas fuerza, análisis de datos, gestión de referencia, traducción de texto, programación, análisis de código, diseño experimental, planificación de proyectos, revisión y mejora de escritura. Estos son solo algunos ejemplos de usos académicos de la herramienta de inteligencia artificial. Para quienes se dedican al área de la investigación sabrán también que la mayor parte de herramientas que ya usaban anteriormente están siendo potenciadas, impulsadas ahora con inteligencia artificial. Por ello, aun cuando crean no estar utilizando, ya sus herramientas previas están siendo potenciadas con inteligencia artificial. Opciones de integración de la inteligencia artificial en tutorías personalizadas. En el fondo aquí ahora pensando en el punto de vista del estudiante. ¿Cómo podemos entender la IA apoyando el aprendizaje en una colaboración de comprensión de textos, por ejemplo, ayudando a organizar estudios de contenido, orientando para realizar actividades y tareas, corrigiendo, apoyando la mejora de ejercicios, organizando información y estructura de la información, identificación de fortalezas y debilidades de los estudiantes, recomendaciones personalizadas de estudio, generación de materiales de apoyo personalizado, monitoreo y retroalimentación en tiempo real, planificación de estudio personalizado, detección temprana de necesidades de apoyo, facilitación de tareas de traducción, ayudar a realizar informes de investigación. Voy a presentarles también acá un ejemplo concreto. Voy a dejar acá un video concreto de qué es y cómo entender la IA como un tutor. Un tutor, por ejemplo, en la escritura, un tutor en alguna disciplina específica. Nosotros lo programamos con esa habilidad, le inyectamos los manuales, los libros correspondientes y puede comenzar a comportarse como un tutor del aprendizaje del estudiante para hacer o test de prueba, de ensayos, o bien para ir retroalimentando algún tipo de diálogo, debate, que se pueda configurar también como una contraparte del estudiante. Tenemos una multiplicidad de ejemplos de investigaciones, de ejemplos reales y concretos sobre cómo podemos convertir a la IA, GPTs, por ejemplo, en un tutor de estudiante, pero también, si no tenemos la opción de hacer GPTs, pero en realidad todos lo tenemos porque está la opción gratuita de hacerlo por POE, pero si no quisiéramos hacer un asistente, un tutor ahí programado, podríamos en un prompt robusto también darle la instrucción de que se comporte como un tutor de aprendizaje y que el hilo conversacional que emerja de allí debe tener ese rol, un tutor versus un estudiante que está aprendiendo acerca de una temática, una disciplina. Bien, respecto de este rol que podemos evidenciar de la IA en relación a los estudiantes, es necesario comprender que tanto el profesor, el estudiante o cualquier usuario de IA debe aprender a dialogar con la inteligencia artificial, debe aprender a la importancia de estos prompts o instrucciones y podemos determinar el comportamiento de la IA convirtiéndolo en un colaborador, en un asistente, en un tutor o cualquier profesión o cualquier disciplina podemos asignarle a esta IA para que sea contraparte de este aprendizaje, de este diálogo que se va a sostener.
Debemos aprender también que va a funcionar mejor cuando le asignamos el rol, cuando le precisamos la función, cuando especificamos pautas, cuando aportamos contexto, cuando entregamos insumos, cuando indicamos formatos de salida, cuando también somos nosotros quienes aportamos finalmente la base a partir de la cual va a construir la respuesta o va a construir su diálogo, su posicionamiento respecto de una temática. También todo estudiante, todo usuario de inteligencia artificial debe aprender que es necesario siempre revisar, contrastar, validar. Esto en el fondo engloba el conjunto de requerimientos que tenemos que tener al momento de comenzar a utilizar la inteligencia artificial en contextos formales, en contextos en los que se transforma finalmente en un ente que nos va a ayudar o a hacer una tarea o a aprender. Desde la perspectiva entonces del estudiante, vamos a entender que esta inteligencia artificial, y aquí sigo nombrando todas las que son de libre acceso, tienen su versión de pago, pero todas tienen su versión gratuita, que debemos entender, y el estudiante debe entender, y si ustedes son sus docentes, oriéntenlo, y si ustedes son estudiantes, aplíquenlo, que mientras más insumo y contexto le aportemos, mejor resultado va a tener. ¿Qué insumos le debemos aportar cuando estamos estudiando? Como mínimo, nombre de la carrera, nombre de la asignatura, nombre de módulo, nivel, documentos para analizar y estudiar, manuales, bibliografía, listas de autores, por ejemplo, y darle órdenes de trabajo para que la IA finalmente logre comportarse de la manera en que nosotros esperamos que se comporte. Nunca hacer preguntas sin antes aportar insumos, contexto, información. No es el almanaque de la verdad, porque aun cuando tiene millones y millones y millones de libros en su interior, si nosotros no le aportamos el suficiente contexto a la pregunta o a la tarea que le damos, puede equivocar el camino y terminar respondiéndonos cualquier cosa. Cualquier cosa que quizás no es errada, pero que para los fines que la andamos buscando, no corresponde. El estudiante puede convertirla en tutor, en corrector, en colaborador, en orientador, para guiar aprendizaje, análisis, para mejorar un producto, un informe, una tarea. Finalmente, con eso se le está dando un comportamiento y está permitiendo que el resultado, el producto, lo que emerja como respuesta de la IA, sea válido y sea finalmente considerado como óptimo para poder considerarlo un aporte al aprendizaje, un aporte a la enseñanza. Usos de la IA para aprender. Seguimos en este escenario de estudiantes. Si ustedes son docentes, es importante que ustedes también sepan que es importante que le guíen a sus estudiantes y esperemos que si ya la están utilizando, puedan saber al menos distinguir cuando existen buenos usos y malos usos. Ejemplo de buenos usos de la IA: para estudiar, para activar ideación, para comprender mejor un texto, para iniciar lecturas, para evaluar conocimientos y habilidades, para organizar información, para categorizar información, para sugerir mejoras de informes o tareas, para validar y corroborar información con diversas fuentes. Y ejemplo de malos usos. Es muy necesario también tener en cuenta malos usos que no están permitidos y que por supuesto podrían llegar a ser sancionados: pasar por propias creaciones que no lo son y que fueron creadas concretamente y completamente por la IA. Considerar válidas y correctas una información dada por la IA sin contrastar y verificar con otras fuentes. Esos son los cuidados y precauciones que debe tener todo usuario y principalmente un estudiante. Debe saber que lo que emerge de la IA no siempre es cierto, que tiene una responsabilidad respecto de cómo se comporta y cómo entrega los resultados. Y esa responsabilidad es principalmente aprender a hablar con la máquina, a generar prompt, a generar instrucciones. La IA puede llegar a ser muy potente, muy útil, pero tenemos que aprender a utilizarla. Otro ámbito, aparte del diseño curricular, aparte de la enseñanza, el aprendizaje, la accesibilidad e inclusión. Puede contar ahora cada persona con herramientas de transcripción, subtitulado automático, tecnologías de lectura y escritura asistida, sistemas de traducción en tiempo real que aportan y que mejoran principalmente la inclusión en el ámbito educativo y que pueden hacerse finalmente patente, real, empíricamente,
aquellas promesas que pueden estar consignadas en algún manual de inclusión institucional.